Claudia. Sí, doctora, gracias. Bueno, además de sumarme a las felicitaciones por el texto, efectivamente está muy bien documentado y explicado. Yo quiero detenerme a rescatar la forma en que la doctora Mónica entreteje las relaciones que van más allá de lo estrictamente familiar y cómo ella nos da este panorama de cómo se convierten efectivamente en una herramienta de poder político. Me parece que con este trabajo queda perfectamente demostrado esta dinámica. Ella nos va explicando cómo estos individuos aprovechan los lazos familiares por la cercanía y la confianza que implican, ya que de ellos pueden obtener información fidedigna. Y me parece que esto es así algo súper importante. Y lo traigo a colación por lo que se comentaba al inicio, ¿no? Efectivamente, esta era una práctica común entre los miembros de la élite del 19. Y entre ellos era, pues no sé, si bien visto, pero era lógico que tenían que proteger sus intereses. Entonces eso es lo que yo quiero rescatar del trabajo y que además me parece que es otra línea temática que debemos resaltar eh, en nuestros trabajos, ¿no? Porque comentábamos ayer o antier con la doctora Laura sobre una discusión en cuestión del coloquio, de cómo todavía se ataca tanto al régimen porfirista, ¿no? Y que siempre se señala que están defendiendo, que estos miembros de la élite están defendiendo sus intereses privados más allá de los intereses de la nación. Y estos trabajos nos van pues quitando como que esta tela, ¿no? Que todavía tenemos o todavía se tiene muy presente en la historiografía. Por mi parte es todo lo que quiero comentar. Gracias. Gracias, Claudia. Fíjate que sí es muy importante lo que dices porque es cómo se entrelazan esto, como por qué ver que lo privado está por un lado y lo público por otro. Finalmente están siempre mezclados. En esta relación, por ejemplo, de Barrios con Romero, era muy importante porque al principio se hacen muy amigos. Después, incluso Barrios le ofrece a Romero en venta una de sus fincas, etcétera. Barrios le pide a Romero esta asesoría respecto al ferrocarril y luego por el tema de la frontera empiezan a tener conflictos y es hasta muy divertida la correspondencia porque en el momento en que empiezan a tener conflictos, nunca he sabido por qué, pero me darían ganas de tenerlo aquí para preguntarle. Barrios se llamaba Justo Rufino Barrios y durante mucho tiempo en su correspondencia así se dirige a él Romero. Bueno, cuando están peleados le cambia el nombre y le pone José Rufino Barrios. ¿Por qué? Todavía no entiendo. Pero empieza una correspondencia dirigida a José Rufino Barrios. O sea, yo siempre he dicho que es de tu nombre, ni me acuerdo. Como canción de ardidos. Pero empiezan a tener serios conflictos y de veras, Romero dice, Barrios, tengo una orden de encarcelamiento por parte de las autoridades locales fronterizas de San Marcos, pero tengo la orden de Barrios de matarme. Eso nunca se comprueba, pero Romero así lo vive y por eso se va, ahora sí que pone pies en polvorosa. Entonces, sí es muy interesante también cómo van evolucionando estas relaciones, ¿no? O sea, cómo puede haber a lo mejor una cercanía enorme entre Barrios y Romero y después, ahí sí, el interés nacional pesa más y el tema de la frontera hace que se separen Barrios y Romero. Esto de las rupturas se puede ver muy claramente en la correspondencia, como usted menciona, ¿no? Yo igual lo veo con mis abogados, o sea, ellos empiezan la correspondencia y va, mi muy querido y estimado amigo, y ya cuando está rota la relación, licenciado Vera Estañol, ¿no? Por ejemplo, o licenciado Calero, así a secas. Y eso es muy divertido de ver también. Gracias, doctor. Ok, no sé si Carmen Alicia quieres participar. Bueno, sí, los especialistas en esto todo de las relaciones internacionales y de toda esta cuestión de la política, pues son ustedes. Yo quiero felicitar a Mónica por el trabajo y, bueno, a la vez preguntarle si entre estas redes que se tejieron generalmente, como han dicho hace unos momentos, ¿no? Que está pues mal valorado lo que fue el porfiriato y sin embargo muchos de pues la modernización y el patrimonio artístico arquitectónico que hay se debe a esa época y ha sido o fue hecho por
precisamente personajes, ¿no? de la política, de la historia, y preguntarle si hubo de parte de él alguna cuestión también con que tuviera, por ejemplo, que su casa la haya mandado a hacer o con algún personaje, o si tuvo alguna relación con los artistas, no mandarle a hacer obras que hayan enriquecido también el patrimonio nacional. Mm. Bueno, esto de la relación con lo cultural, lo arquitectónico, lo artístico, eso lo está explorando Laura en el texto que está haciendo en el otro proyecto, precisamente de cómo manejaba Romero todo el tema de la embajada, de la sede diplomática, así cómo debía ser, si construirlas y todo esto, pero creo que había que explorarlo. Yo la verdad eso no lo he eso no le he entrado, pero seguramente debe haber cosas muy interesantes de cómo se iba vinculando Romero, porque lo que sí es cierto, o sea, lo que sí me queda claro en estas redes es que Romero tenía, por un lado, sus redes familiares, o sea, eso por supuesto, tenía sus redes políticas, pero vinculadas a la política nacional, o sea, tenía muy claro su postura y con quiénes eran sus aliados y quiénes no. Tenía sus redes locales y lo que decía hace rato, no solo me refiero a Chiapas, también esto de Tabasco, también en Oaxaca, también, o sea, en distintos lados, él tenía redes locales y él complementa estas redes con la parte internacional, o sea, sus redes de amigos e inversionistas en Estados Unidos y por otro lado, sus redes también en Guatemala, ¿no? Entonces, sí, la visión de Romero, por eso les digo que es así como que dices, ¿por dónde empiezo con este cuate? Porque te metes nada más a una de las redes y ¡pum! Te sale una información enorme, porque sí tenía él esta visión y sí hay una interrelación de cómo se va vinculando. Justo el otro día en el otro seminario, Gerardo Bursa señalaba algo que es importante. Por ejemplo, Romero les pide una información súper detallada a Escobar sobre el Soconusco. Le pide información súper detallada a Avendaño, pide información para los inversionistas, pero esta, por ejemplo, esa sí era una práctica muy de los inversionistas gringos, de sí entro al negocio, pero necesito que me dejes claro todo, ¿no? Entonces también Romero va como si fuera una especie, yo me lo imagino como un pulpo que va como con estos muchos tentáculos, va aspirando información y luego la va virtiendo en sus proyectos, ¿no? Entonces creo que esa parte sería súper interesante también verla. A ver si Laura, después de ver lo de la embajada, se pasa a la parte de México, porque sí es súper, súper interesante detectar también esos vínculos que por supuesto deben estar. Mm. Yo supongo que sí. Que la gente que Ajá, puede hacer ese tipo de obra, ¿no? Claro, ajá, ¿sí? ajá. Pues gracias, Mm. Carmen. Gracias y felicidades, Mónica. Y gracias. Gracias. Me encanta saludarte. A mí también me da mucho gusto porque hace mucho que no nos vemos, además. Ya hace Mm. falta. Así es. Oigan, bueno, pues creo que los comentarios que ha habido justo muestran como esta riqueza del trabajo de Mónica que a mí desde la primera mención del asunto me tiene fascinada la exposición y ahora la lectura, porque ciertamente abre como a entender muchas cosas y creo que lo hace muy, muy bien y claro. Uno se va quedando con la curiosidad de saberle más al chisme, al detalle, en muchas cosas, ¿no? Yo marqué algunas cosas en el trabajo que te voy a enviar para que tú las veas y consideres, pero pues por supuesto que me quedé con la curiosidad. Siento que Escobar es una figura que no está en la misma línea que Domínguez y que Avendaño, ¿no? Tiene sus rencillas y creo que tú dejas ver justo estas diferencias políticas que creo que es otra beta. No sé si lo puedes como plantear un poco como del contexto, ¿no? Porque de pronto hay como este escenario muy grande y claro, tú misma pues va cerrando a esta correspondencia que muestra un aspecto, pero de pronto creo que uno se sigue con este interés en la correspondencia, pero lo demás está ahí como haciendo ruido, como voltea a ver, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención la postura de Escobar. Además, un tipo
pues no tenía el mismo poder, pero era un tipo bastante hábil y cómo se dirige a Matías Romero y que me encantó. Yo que no sé escribir, yo que no sé hacer, pero sus cartas son bien bonitas. O sea, su redacción es muy buena, usa las palabras adecuadas, en fin, ¿no? Entonces creo que ahí una mención a este señor. Claro que hubiera querido, y no lo hice, buscar a ver si había reproducciones grabadas en internet, porque sí llama la atención. Y tú empiezas diciendo que te refieres a esta nota de la revista, ¿no? Y, y la revista dice que le va a contestar a Romero. ¿Tú pudiste ver si en algún momento le contestó para ver a qué se dedicaba, a qué era esa crítica constante? Es decir, tú muestras que sí, que hay arreglos y hay acuerdos, ¿no? Pero, ¿qué pasó en la prensa? Y esto lo pregunto porque siento que al menos yo siempre tuve la idea de que Romero, Mariscal, Díaz eran como un grupo muy sólido, el grupo Oaxaca, en fin, ¿no? Pero también descubrí a propósito de este texto, de los textos vetados que hizo Paolo, que el nivel de debate entre estos individuos era de verdad muy bueno y era muy franco y muy abierto y tan amigos como siempre, ¿no? Pero sí tenían posturas distintas de cómo defender cosas. Siento también, o estoy de acuerdo, en que todos los grupos económicos y políticos, cuando tienen acceso a esta información privilegiada, la han usado y esto entre estos grupos era evidente. Eh, Aun cuando tú en las conclusiones sí haces una aclaración como de la posible influencia de lo cultural norteamericano en Matías Romero para asumir, a lo mejor ahí tendrías como que fortalecer. Sí, por una parte, Romero es un hombre que absorbe como una esponja todo ese conocimiento y lo pone en marcha, pero también es cierto que pertenece a un grupo que sabe cómo moverse aquí, cómo está construyendo. El hecho mismo de que gran parte de sus propiedades las consiguió denunciando, ¿no? Porque denunció en la Ciudad de México y denunció en otros lugares y a lo mejor, pues sí, esto lo va, o sea, estás dando elementos para perfilarlo mejor, como dice Marisa, como político, pero también como ser humano y como alguien que ve por lo inmediato, ¿no? Cómo va a quedar la cosa. Y también, en ese sentido, la relación familiar con Avendaño. Siento, algo dijo Marisa de si le sabía algo que por eso le hacía caso, porque ciertamente en algún momento es como, es la línea, ¿no? No sé si autoritaria es la palabra, pero sí con cierto poder, ¿no? De decir, esto es una orden, dar una orden. Pero creo que en el testamento sí lo dice claramente el asunto de cómo lo ayudó su tío cuando él empezó, cuando era joven y empezó a la práctica a formarse, y él dice, no hubiera podido hacer esto si no hubiera contado con ese apoyo. Entonces yo creo que también ahí están los lazos familiares que vale la pena también rescatar, ¿no? Es decir, dejar una mención, porque también te da una idea de lo que era la sociedad, esa sociedad de la época. No es que se muevan. Sí, ya sé que es muy complejo todo, pero es que es lo que tienes, Mónica. Tienes una cosa riquísima ahí, ¿no? Bueno, eso por una parte. De lo que han dicho aquí, yo quería destacar, bueno, cuando tú hiciste la presentación ahora, dijiste que, bueno, cómo se señalaba la pugna política y regional, y pienso que eso en las conclusiones no le sacaste suficiente jugo, no para que lo trabajes en este texto, ¿no? Pero yo creo que es algo que tú sí estás identificando, que lo dijiste aquí como algo importante, pero que no lo enfatizaste o no lo, creo yo, o yo no lo sentí tan marcado en el texto y valdría mucho la pena porque creo que en este trabajo tú estás encontrando muchas cosas, ¿no? Y valdría la pena, pues, dejarlas señaladas, no necesariamente para que las trabajes aquí, ¿no? Pero ¿qué es Dime. lo que sientes que hace falta ahí? Como, porque en el texto, tú sí vas diciendo en varias ocasiones cómo está esta pugna de los grupos, ¿no?
pero en las conclusiones, tú como que nada más lo dices de pasada, como que no enfatizas que eso es una beta importante y que ahí está eso. Creo que eso vale la pena que lo digas, ¿no? Ujú. Después direccionar sí, direccionar a otros trabajos. Ahí te lo marqué en el texto y creo que ahora salió como una necesidad, creo que es importante Ujú. aunque sea, no es un cebollazo ni es un yoísmo, pero yo pienso que sí puedes hacer en las notas, hacer referencia a los trabajos que has hecho, porque ayudan a entender el contexto, ¿no? Uno se queda con muchas preguntas porque estás viendo un periodo concreto, pero tú sabes la respuesta a muchas cosas porque viste lo que pasó después. Entonces vale la pena hacer como una señal tal cosa, cómo se dio y mandar al texto, ¿no? Ujú. Ujú. Enfatizar, personajes locales, problemas locales y tenían. Esto que mostraron creo que sí es muy importante también como enfatizar y creo que tú ya eso lo retomaste de cómo estos problemas locales efectivamente están reflejando lo que es una problemática nacional. Y ahí está justo este sustento para este argumento de cómo estos grupos ven por sus intereses personales, eh, de grupo, pero también son los intereses nacionales, ¿no? Y aquí está un ejemplo muy, muy, muy claro. Luego, lo de Juárez y eso, bueno, eso es otro tema y creo que tú tienes razón, ahí me llamó la atención que ahí está más bien, que está ya como muy, muy orientado que esa gente va a apoyar a Díaz y no a Lerdo, ¿no? O sea, como que ya el grupo de Díaz está ahí trabajando muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto, bueno, tú ya lo recuperaste, pero de lo que yo te marqué, me gustaría nada más señalar algo. Tiene que ver con esto de cómo veían sus lazos, no, de cómo veían ellos su participación en asuntos económicos personales, teniendo una posición política o a la inversa, que creo que hay que plantearlo de alguna forma, porque al principio en el texto tú tomas en cuenta esta denuncia de la revista y comentas que en el diario oficial se había explicado esto, pero no solo eso, sino que Matías Romero había hecho un argumento, ¿no? Especial que reforzaba eso. Y luego, como que eso lo dejas de lado, yo creo que sí amerita como un comentario, que no sé por qué, cómo fue ese argumento, a lo mejor tú lo conoces y lo puedes ubicar, ¿no? Porque si no queda como contradictorio la actitud de Romero, que digo, es un señor normal, común y corriente, se puede equivocar y hacía tantas cosas, pero básicamente creo que sí va a ser necesario un mapa, ¿no? Un mapa como para ubicar sobre todo o una referencia a que uno vaya a encontrar ciertas cosas, porque pues yo que no sé nada de Chiapas y apenas he ido una vez a Chiapas en tiempos actuales, obvio no ubico nada bien, ni sé bien por dónde, o sea, qué tan lejos quedaba una cosa de la otra, porque me ha llamado la atención en este trabajo, pero también en el otro que hiciste, esto de que se desplazan por el país, parece como en los tiempos modernos, que uno agarra y se va rápido, ¿no? Digo, sí dices que esperen el vapor 3 días, porque se va a tardar eso en llegar, pero de todas maneras subían y bajaban como que yo no me imaginaba que viajaran tanto. Y a propósito, tú en algún momento dices eh, que Matías Romero tiene esta correspondencia con Avendaño de Washington y de México, pero como habías dicho que te dedicabas a un periodo, no me quedó claro si esa correspondencia tiene que ver con otros momentos o porque se había ido Romero en esto de los viajes, ¿no? Pero bueno, yo te mando el texto para que tú veas qué cositas ahí como que marqué, porque fundamentalmente estoy muy, muy de acuerdo con lo que ha salido aquí y las cosas que tú, por supuesto, ya tienes como muy, muy ubicadas.
Y no he visto el testamento del 98. Es del 98, ¿no? El segundo. No lo he visto, pero el primero sí es muy, muy claro que está muy orientado al Soconusco. Y quiero ver el del 98 justo porque cierra el periodo que yo estoy viendo, ¿no? Y para Carmen Alicia, pues no, la verdad es que todavía no sé si tenía vínculos con algún artista como para dejarle obras o no sé qué. De hecho, no sé ni dónde queda dónde quedaba su casa aquí en la Ciudad de México, porque sí dice, bueno, tiene varias que renta, pero sí sé que tenían una casa que ellos iban y venían, porque lo que sé es que la habitación de Lula en Washington era casi como una reproducción de su habitación en México. Tenía muebles que le habían llevado de México, su tocador y no sé qué cosas que habían hecho en México a la usanza o al estilo de lo que tenía ella aquí en la Ciudad de México. Más bien era siento que era que tenía que ver más con lo artesanal y no con lo artístico. En ese sentido, no artístico de la, no sé si se llama alta cultura, pero bueno, para hacer esa diferencia, porque la alegación la hizo un arquitecto norteamericano, ¿no? Pero bueno, sí han salido muchas cosas con Romero y es un personaje de verdad muy, pues muy atractivo y muy seductor, ¿no? Pero muy bien, Mónica, me encanta este trabajo y qué bueno que vas a seguirle con otros textos. Sí, sí, sí. Gracias. No, pues con todo esto lo voy a enriquecer y y bueno, para tenerlo listo en la fecha. Sí, bueno, creo que está súper acabado y de verdad, como diría uno, me felicito y nos felicito, Rosario, de haber insistido en que Mónica no se bajara del barco. Estaba ya. Muy bien. Disfruté mucho haciéndolo, eso sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú quieres decir algo, Rosario? No, no, nada, solamente pues de nuevo felicitar a Mónica, realmente es un trabajo muy, muy bueno, muy enriquecedor. Gracias. Ujú. Seguiremos con Romero, no me abandona. Seguimos. Sí, Ajá. Bueno, y entonces a lo mejor habría que ligar con estos anuncios que queremos hacer Rosario y yo, en el sentido de continuar con el seminario, así como ha estado bimensual los últimos jueves de cada mes, excepto em, de bimensual a las 12 del día. Y la idea es que sea un espacio para trabajar distintos temas, nosotros mismos, invitar a otra gente. Habría en ese sentido la posibilidad de presentar proyectos, de hacer informes o presentaciones de cosas que ya están avanzadas. En algún momento habíamos hablado Rosario y yo, y luego un poco le había comentado también a Marisa la posibilidad de que el seminario fuera como un espacio también para impulsar como la investigación de ciertos grupos. Por ejemplo, Rosario, que ha conseguido pues mucha gente que tiene que ver con la arquitectura, con el arte, en fin. Parece ser que hay un grupo bastante sólido allá en Morelia. Abrir a otros grupos. Marisa me comentó de un trabajo que tiene con otro investigador un poco ahí en stand-by por los compromisos de trabajo, pero que se puede tratar de impulsar acá, porque la idea sería, si sale un libro otra vez, qué bueno y lo haríamos, pero también la idea es como tener el espacio para la discusión, para la reflexión, para compartir, y cada quien pues saca sus cosas donde crea conveniente, al ritmo que crea conveniente, ¿no? Entonces, pues esto considérenlo como una cosa más abierta, ¿no? A ver qué se propone. Rosario. sí, no, desde luego. Y un poquito con la sugerencia de Mónica, que qué ocurre con las mujeres porfiristas.
Tenemos nosotros una compañera que trabaja las cuestiones de género y tiene 2 o 3 personajes que ella pudiera presentarnos pues sus avances de investigación, ¿sí? Ah, Entonces, excelente. creo que también hay que diversificar el Los espectro temas. Ah, temático. Sí. ujú, ujú. Sí, y otra compañera tiene documentos familiares de su bisabuelo que participó en la construcción de el pabellón de la Exposición Universal de París. Entonces es un ingeniero, arquitecto, bueno, conoce los planos y estaría muy encantada de participar en el seminario. Ujú, ¿Sí? Ya la conocen, es Lourdes de Ita. ujú. Entonces, bueno, pues hay nuevas propuestas, nuevos temas. Por supuesto, si Ujú. ustedes creen que hay alguien que pudiera estar interesado en participar o que ustedes quisieran que participara porque pueden hacer como una propuesta, en fin, esto está abierto, ¿no? Ujú. Lo dejamos en convocatoria abierta para que anuncien, porque las Ujú. presentaciones pues se irían Ujú. calendarizando de acuerdo a estas propuestas, ¿no? Sí, y yo creo que para fines de febrero ya tendríamos alguna propuesta, calendarizada de presentaciones, Ujú, ¿sí? ajá, muy bien. Pues no sé si quieran comentar algo aquí antes de reinsistir en la entrega de los trabajos, pero primero a ver si hay algún comentario aquí. Se quedaron muy calladitos, ¿eh? Bueno, de lo que yo presenté, pues de lo que presenté la vez pasada, el siguiente, perdón, la anterior sesión, yo tenía tengo planeado un viaje a Roma para ver más cosas de Giombini, entonces no sé, si dejarlo con lo que tengo o esperarme porque el viaje es hasta mayo, no puedo ir antes. Entonces, no sé, habría que, pues, valer a comentarlo con ustedes, a ver qué será mejor. Dejarlo así como, pues, lo siento todavía como que le falta no cerrar esta parte. Ujú, Comentábamos con Rosario, pues, en qué tema desarrolló su tesis y sí sé que hay algunas cosas importantes, por ejemplo, que la familia era de arquitectos que participaban en el monumento a Víctor Manuel II, que tenía una relación muy estrecha con el Papa Pío XII porque fueron compañeros de niños en la primaria, como ya lo mencioné, ¿no? Pero todavía falta en este sentido de las redes que creo, pues hacer un poquito más sólida la relación. No sé, antes de mayo, pues no puedo porque tengo que ir en mayo y ya no podría ir otra vez antes. No sé. ajá, Bueno, te dejamos espacio para el seminario, Carmen Alicia. exacto. Ajá, Sí, porque la idea ahora es sí entregar último día el 24 y por el supuesto, 24. si ya tienen ustedes la versión final, la pueden ir enviando antes. Nos Ajá. ayudarían muchísimo para ir haciendo la revisión, para ir haciendo el armado de las cosas y cualquier cosa poderla resolver Ujú. antes del 1 de marzo, que es el día que nosotros tendríamos que enviar máximo Ujú. a buscar el visto bueno editorial, ¿no? Ujú. Bueno, bueno, Y pues algo que nos apoyaría muchísimo a Laura y a mí es que nos enviasen como un pequeño abstract, un resumen, para ir haciendo el planteamiento de la presentación del libro, ¿sí? Ujú, Eso cuando puedan empezar a enviárnoslos, porque vamos ujú. a empezar a trabajar La a, introducción a marchas forzadas rápidamente. a marchas muy forzadas. Oye, Así ¿no es. les serviría más, digo, no por no hacer el abstract, lo podemos hacer, Sí. que les enviáramos las ponencias, que son 10 páginas, 8 páginas, a lo mejor, porque es un poco más que el abstract, ¿no? Y entonces ahí, Exacto, no, yo creo que Ya entre sí. sacamos más ideas, está bien, Sí. es buena idea. porque si no el abstract, digo, quizás ya quede muy pequeño, y creo que en las Ajá. Ujú.
tratamos de sintetizar. No, sí, está muy bien las ponencias y de hecho a lo largo de todo el seminario he ido marcando y estoy segura que Rosario también, cosas que tienen que estar en la introducción, ¿no? Incluso muchas son y estarán reconocidas en la introducción, son ideas de Marisa, que ha dicho, ay, no sé si ustedes lo han pensado para la introducción, y yo rápidamente tomé nota. Así que estará ese reconocimiento para Marisa ahí, porque sí hizo varias observaciones que vale la pena plantearlas en la introducción, ¿no? Porque la idea es justo esto, creemos que estamos proponiendo un nuevo espacio para ver a estos porfiristas notables de una manera que tiene que ver con sus desarrollos personales, su vida personal, digamos, sus redes y la cuestión, la que influyeron en la política, en la economía, en el arte, en fin, ¿no? Entonces, dejarlo eso en la introducción. Uh-huh. ¿Algo más, Marisa? Te vi con cara de que querías decir algo. ¡Me quiero ir a comer! No, perdón, estuve entrando y saliendo porque anda muy inestable aquí el internet de mi casa. ¿Quién sabe qué pasa en mi zona, eh? Sí, no, bueno, yo apuntadísima, porque bueno, pues yo pensaba, aparte de ese proyecto que tengo ahí todavía atorado, que creo que, bueno, yo un personaje que quiero trabajar y que tengo ya muy adelantado, sería toda la red del episcopado mexicano, porque yo creo que aquí está, salvo, bueno, el trabajo que es el de Francisco, donde habla de los obispos, pero todos los miembros del episcopado mexicano, los obispos, los arzobispos, toda, y son personajes fundamentales para entender al régimen porfirista también, ¿no? Y ahí, pues, Mónica, yo estoy en pecado porque estoy enamorada de un arzobispo, porque todavía sí, pero yo estoy enamorada de mi arzobispo. Ahorita hay un tiradero porque tengo que seguir trabajando. Nomás te encargo ¡Ay, que Carmen avise. Alicia! ¿De qué? Estamos aquí oyendo el tiradero que tienes, Carmen Alicia. Ay, no, es que estoy como loca con los del SDP. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! Le quise quitar el... Metidos en el porfiriato. ¡Ay, qué vergüenza! Yo ya me apunto con mi arzobispo y sobre todo partiendo pues de la idea de estos obispos y arzobispos, toda esta generación del Colegio Pío Latino que tiene tanta influencia durante el porfiriato. Entonces creo que también podría ser una beta interesante, ¿no? Excelente, Es claro, excelente. otro tipo de, aunque caiga yo en el pecado de amar profundamente a un arzobispo. Pero yo sí Ajá. estoy encantadísima. Muy bien, pues muy bien. Mucho gusto. Esta noticia nos da muchísimo gusto. Así que ya estaremos calendarizando. Y bueno, insistir muchísimo en que el espacio es un espacio para disfrutar, para gozar y para poder hacer la investigación, como decíamos Rosario y yo. Ya no estamos persiguiendo el SNI, no queremos la tesis de doctorado, bueno, no sé quién algunas, pero sí, la idea es poder disfrutar, aunque sea la tesis de doctorado que tenemos que terminar, ¿no? Así que bienvenidos todas las propuestas. Bien, entonces pues les enviamos el correo con toda la información adecuada para poder entregar a la brevedad. Los que ya puedan, excelente, bienvenidos a su trabajo. Bueno. ¿Ok? Y seguimos. Sí. Mil Gracias, hasta luego. Nos vemos, gracias. Gracias. Que coman rico. Gracias, Bye. hasta luego. Chao. Hasta luego, bye, chao. Bye.